Buenas tardes, estimados participantes de la Cátedra Derecho Penal 1, o Derecho Penal Parte General. Soy el abogado Gustavo José Chacón López. Seré de ahora en adelante el facilitador de ustedes de esta cátedra. Muy interesante, muy bonita, muchachos. Me invito a ver el video de presentación. Allí están los otros datos. Quiero, antes de comenzar formalmente con la asignatura y con el módulo 1, hacerles una invitación. Quiero que la Cátedra de Derecho Penal la vean de manera aplicable, quiero que la vean de manera agradable, que la vean en buenos términos. Yo sé que es una cátedra que en el contenido programático nos parece bastante fuerte en cuanto a teoría, ¿sí? Aparecen caracteres, aparecen las teorías principales, evolución histórica. Sin embargo, es una cátedra muy bonita, una cátedra con un contenido excepcional, son las bases principales para el derecho penal. Entonces, está de más decirles que tienen que ponerle un cariño especial a esta cátedra porque van a ser los cimientos para las otras materias de derecho que verán posteriormente. De igual modo, les va a servir muchísimo en el ejercicio para los que se quieran inclinar por la materia penal. Entrando directamente en contenido, el primer módulo trata sobre esos principios generales del derecho penal o la teoría general del derecho penal. Y a nosotros de inmediato el título de ese módulo nos lleva directamente a pensar en definiciones, en características, en evolución. Entonces, como primer punto, el contenido programático que está en la plataforma de ustedes nos enseña a nosotros la denominación y definiciones del derecho penal. ¿Qué ocurre? Porque pareciera que a nivel terminológico son lo mismo, ¿sí? Denominaciones y definiciones. No es lo mismo. La denominación es ese título con el que ustedes se lo van a conseguir en otros ámbitos. ¿Y por qué se los digo y por qué les aclaro y cuál es la importancia de realizar esa efectiva delimitación? Muchas veces ustedes van a conseguir no solo en bibliografías, sino en estudios que realicen por medios tecnológicos, con muchachos que estén estudiando en otros lugares y se van a encontrar con esa terminología, que el derecho penal no lo denominan así, que el derecho penal lo denominan derecho punitivo, derecho criminal, derecho represivo, y no solo la bibliografía, no solo el derecho a nivel de academia, sino en circuitos judiciales de igual modo. Circuitos judiciales como los de Venezuela son circuitos en materia penal, al igual que en Colombia. En Argentina son en materia, juzgados en materia criminal. Entonces, es importante tener claro que nos podemos llegar a conseguir con distintas denominaciones del derecho penal. Entonces, además de las denominaciones, también considero que es adecuado que tengamos claro la definición del derecho penal. La definición del derecho penal varía respecto a los autores que la han plasmado. Sin embargo, tienen elementos comunes y siempre van a conseguir en las diferentes bibliografías, de acuerdo a la escuela que analiza esa definición, una definición distinta. De igual modo van a conseguir una definición ecléctica. Van a tomar lo mejor de cada definición y van a hacer una genérica que se adecue a cualquier circunstancia. Nosotros, como definición, siempre vamos a comprender el derecho penal como una serie de normas establecidas por el Estado que prevén una acción o una omisión, y es lo que vamos a conocer como tipificación, que de ser transgredida, la consecuencia directa es una sanción, que es la pena. Ese es el concepto adecuado que van a conseguir en cualquier bibliografía. Ahondando un poco más en materia, además de ese concepto, nos podemos conseguir con otras características o clasificación del derecho penal. Nosotros tenemos la clasificación del derecho penal bifurcada en dos líneas. La primera es el derecho penal sustantivo y la segunda es el derecho penal adjetivo. El derecho penal sustantivo lo encontramos en la norma de tipificación de acciones. Entonces, yo quiero que ustedes comprendan algo para que hagan esa distinción desde este punto. El derecho penal sustantivo lo van a encontrar caracterizado por la tipificación de un precepto jurídico y una sanción. ¿Qué quiere decir esto? De un hecho que puede llegar a ser cometido por el sujeto activo y que se encuentra perfectamente tipificado en una norma y prevé una consecuencia jurídica. Ese es el derecho sustantivo.
Por su parte, y en la otra esquina nos vamos a encontrar el derecho penal adjetivo. ¿Qué nos representa el derecho penal adjetivo? Ese proceso penal en el lugar donde nos encontremos. En el caso de nosotros, y el mejor ejemplo es el Código Penal como derecho penal sustantivo y el Código Procesal Penal como derecho penal adjetivo. El uno desarrolla las conductas y las sanciones ante la comisión aparente de esa conducta, y en el otro se desarrollan los procesos que se pueden llegar a presentar cuando se presuma que se cometió alguno de estos delitos. Entonces, necesito que vayan comprendiendo esas definiciones muy lógicas y muy sencillas del derecho penal. Además de esa definición, denominaciones y clasificación, creo que es pertinente que analicemos un poco esa esencia del derecho penal direccionada hacia la evolución histórica del mismo, para que nosotros podamos tener esas bases sólidas y para que ustedes comprendan mejor cualquier concepto que analicen en la vida y cualquier concepto que analicen en cualquier materia, traten de irse al génesis de ese concepto que están analizando. Traten de ir hasta el punto donde surgió ese derecho. En el caso de nosotros, esa tendencia del Estado a regular el comportamiento cuando comienza por las sociedades. Nosotros tenemos que sintetizar esa evolución histórica, sin embargo, en la bibliografía se encuentra de manera mucho más extensa. Quiero hacerles un paseo breve, no quiero hacerles nada aburrido, quiero hacerles algo bastante agradable para que ustedes comprendan que sí era una necesidad por parte de los líderes de la sociedad regular la conducta del ser humano y generarle al ser humano una sanción ante la aparente comisión de un hecho que es completamente rechazado en cualquier sociedad. Entonces, para comenzar y hacerlo de manera específica, viajamos en el tiempo hacia los imperios asiáticos, hacia la época del imperio persa, hacia los faraones de Egipto, cualquiera que ustedes elijan, muchachos, cualquiera que ustedes elijan, en esa época tenían las mismas características, dos características fundamentales. Se encontraban completamente desprovistos de humanismo por completo y se encontraban completamente desprovistos de proporcionalidad. ¿Qué quiero decirles con esto? Y para que me lo entiendan mucho mejor. ¿Por qué se encontraban desprovistos de humanismo y por qué se encontraban desprovistos de completa proporcionalidad? Entonces, al advertir a algún líder de esas sociedades o al advertir a algún líder en ese momento de una pequeña o una gran comunidad que un sujeto se comportaba de una manera inadecuada o de una manera rechazada por el colectivo, por el líder de esa sociedad, de inmediato se infringía una sanción que estaba apartada por completo, como les acabo de decir, del humanismo y de la proporción. ¿Por qué? El sujeto que tomaba propiedad ajena, el sujeto que se aprovechaba de un objeto que no era de él, no tenía una sanción de restitución, no tendrías que traer el objeto y volverlo a poner donde estaba y ofrecerle disculpa a la persona. Sencillamente para unas sociedades con unos castigos grotescos, tomaban la mano de esa persona y la mutilaban, y por eso les digo que desprovisto de humanismo, la mutilan, y es una sanción que no es proporcional al hecho que comete ese ciudadano, esa persona. Y yéndonos un poco más hacia un ámbito más lesivo, muchas de las sanciones era la pena de muerte. Y una pena de muerte sometido a la horca, a la decapitación, a enterrar a una persona que aún se encontraba en vida o a descuartizar a un ser humano. Con el pasar de los años y con una etapa de mucha más iluminación, vamos a una etapa de Grecia y Roma, que siempre van a ser bases para nosotros en el derecho, en la cual la conducta delictual se empieza a estudiar desde un ámbito más humanista y proporcional. Se empieza a analizar la conducta del aparente delincuente, del aparente sujeto activo, y se empieza a analizar cuál es la proporción de la pena que se le debe atribuir a la comisión de ese hecho. Por ejemplo, en Grecia, para un ejemplo, un sencillo ejemplo para Platón, un delincuente representaba un ser humano que estaba padeciendo una enfermedad. Para él era un ser humano enfermo, y ese ser humano enfermo solo tenía una cura, y la cura era la sanción, pero una sanción proporcional. En Roma, para Cicerón, un delincuente no tenía el derecho a gozar sino de
un dolor igual al del delito que él había cometido. Entonces, la sanción para él, y se empezaba a materializar el concepto de la proporcionalidad. Para él, esa persona que cometía un delito debía recibir el mismo daño que infringió a la persona que le cometió ese delito. Entonces, vemos como poco a poco las sociedades van evolucionando y el derecho penal también ha ido evolucionando. Haciendo un viaje mucho más agresivo a Venezuela, aproximadamente en 1830 comienza el primer momento significativo para el proceso, para el derecho penal en Venezuela. ¿Por qué? En 1830 se promulga la Constitución de la República y se proyecta un código penal para el momento. En 1863 se promulga el primer Código Penal de Venezuela. Es un código penal que tuvo una vigencia solo de 4 meses. Ese código penal pierde vigencia y 10 años después, en 1873, es promulgado un código penal, el cual es una traducción del código penal italiano, con adaptaciones lógicas a la cultura sudamericana, con adaptaciones lógicas para ese momento, que guardaba principios que son universales en materia penal, o sea que funcionó perfectamente y hasta el día de hoy aún conservamos mucha de esa estructura de esos códigos heredados en Venezuela. Entonces, en materia penal nosotros tenemos un código actual del año 2005 que, siendo realistas, pues ya es un código un poco antiguo, un código que debe ser sometido a reforma por cuanto la sociedad evoluciona. Es innegable que la sociedad va evolucionando y si la sociedad está evolucionando, deja atrás las normas y el legislador no las reforma de manera idéntica a la evolución de la sociedad. Entonces, es bueno tener en cuenta esa evolución del derecho penal y se lo repito, no quiero que lo conozcan con fechas exactas, no quiero que lo conozcan con una terminología compleja, quiero que lo conozcan de manera muy agradable, que en la mente de ustedes quede esa semilla de la curiosidad de cuándo es el génesis de cada circunstancia y lo hagan para cualquier estudio que estén realizando. Además de esa evolución histórica, del derecho penal, es importantísimo estudiar las características que son de un tinte bastante genérico en el derecho penal. La vamos a encontrar en cualquier bibliografía de la misma forma. Son de un modo universal. En algunas bibliografías vamos a encontrar un poco más de características, en otras menos. Generalmente son las mismas. ¿Y a qué voy? ¿A qué quiero que entiendan? Siempre como primera característica van a encontrar que el derecho penal es de carácter público. Y ustedes se preguntarán, ¿a qué se refiere con carácter público? El carácter público tiene como primer elemento que el Estado es el único que puede llegar a establecer esos tipos penales que están previstos en la norma sustantiva. ¿Por medio de qué? Por medio del Poder Legislativo y excepcionalmente por medio del Poder Ejecutivo con una ley habilitante. Entonces, además de ser el Estado quien puede establecer y tipificar esas conductas como hechos punibles, el Estado es el encargado, por medio de la Constitución, que le atribuye esa facultad de administrar justicia en nombre de la República. Entonces, el derecho penal es de carácter meramente público, y siempre lo van a recordar. De igual modo, como característica que no puede faltar en el derecho penal, el mismo es de carácter preventivo. ¿Y a qué voy? Esta característica me permite adelantarme un poco a la siguiente. La siguiente característica es que el derecho penal es sancionatorio. Entonces, ustedes van a decir, o es sancionatorio, que parece que es de corregir, de castigar por la comisión de un hecho punible, o es sancionatorio o es preventivo, pero es una mixtura, es una dualidad. El derecho penal no solo corrige y no solo infringe una pena por la comisión de un hecho punible, el derecho penal tiene como finalidad y como característica prevenir la comisión de esos hechos punibles. Y creo que ustedes lo han observado en la actualidad, con el auge de las redes sociales, con el auge de la tecnología, creo que observan que cada vez es más frecuente que se presente en las redes sociales la publicación de circunstancias relacionadas con la comisión de hechos punibles.
Y pueden revisar, pueden hacer el ejercicio y revisar las redes sociales de los órganos de aprehensión, de los órganos del orden público. Cada vez es más frecuente la publicación de aprehensiones de personas cometiendo aparentes hechos punibles. Innegable. La primera finalidad de esto es demostrarle a la sociedad las estadísticas del índice delictivo y cómo ellos lo están combatiendo. Esa es la primera finalidad. Pero como segunda finalidad, ¿cuál tenemos? Como segunda finalidad tenemos generar esa semilla en el cerebro de la sociedad de que el derecho penal tiene un alcance muy fuerte y un brazo punitivo muy serio y muy alto, y que la persona que hasta el momento tenía sencillamente la intención de cometer un aparente hecho punible dé un paso hacia atrás y observe la sanción que puede llegar a ocurrir y el límite de uno de los derechos fundamentales como la privación. Entonces, ¿el derecho penal sanciona? Por supuesto que sanciona, porque de nada nos serviría a nosotros tener tipificada una conducta como hecho punible, pero sin ningún tipo de sanción. Sería completamente desnaturalizar el derecho penal, pero además de sancionar, también previene, educa a la sociedad, le muestra a la sociedad los límites de su conducta para mantener en respeto la sociedad y en paz la sociedad de todos. Entonces, como característica siguiente tenemos que el derecho penal es normativo y va de la mano esta característica con un principio que es el principio de legalidad. El derecho penal, además de ser normativo, es muy formal. El derecho penal, y cuando hablo de esta palabra formal no lo hago en el mal uso de formalismos innecesarios. Lo digo es por el principio de legalidad. Es realmente necesario y de estricta aplicación ese principio. Entonces, para que nosotros podamos determinar la conducta humana, debe estar previamente establecida en un tipo penal, en la ley sustantiva. Y para que nosotros podamos llegar a regular o llegar a transitar en el proceso penal venezolano, debemos observar la ley adjetiva penal también. Entonces, indudablemente, el derecho penal es normativo. Van a conseguirse muchísimas más características, van a conseguirse muchísimos más elementos. Hay algo muy importante y aprovecho la oportunidad para aclararlo. Hace poco observé una característica del derecho penal que a mi criterio no lo considero así, lo observé. Y hacía alusión a que el derecho penal es personalísimo. Y ustedes yo sé que lo han escuchado y lo repiten muchas personas. Ojo, el derecho penal esa no es una característica adecuada. Lo que es personalísima es la responsabilidad. La responsabilidad penal es de carácter personalísimo. Entonces, no podemos atribuirle un hecho punible que cometió Juan y se lo estamos atribuyendo a él, no le podemos atribuir la responsabilidad penal a Pedro y la sanción no se la podemos aplicar a Pedro. Es de carácter personalísimo, es personalísimo, ahí sí. Entonces, lo he escuchado mucho y lo he observado que lo enuncian como una característica del derecho penal, no nos representa una característica, es la responsabilidad penal la que es personalísima. Entonces, habiendo hecho una revisión tanto de las definiciones, de la evolución histórica, de la clasificación, es importante que nosotros, posterior a esto y a esas bondades que estamos hablando del derecho penal venezolano, también determinemos cuáles son los límites de un derecho tan complejo que puede llegar a limitar la libertad de una de las personas. Entonces, para poder desplegar de manera adecuada la administración de justicia y para poder legislar en materia penal, debemos tener ciertos límites. Entonces, el derecho penal, al ser, lo repito, un brazo punible bastante fuerte del Estado, es de aplicación excepcional. Y los doctrinarios lo contemplan como de aplicación extrema. ¿Sí? Sería como un último recurso ante la aparente comisión de un hecho punible. Y es muy sencillo. Va a limitar el derecho a la libertad. Y lo que limita el derecho a la libertad tiene que ser de aplicación restrictiva y de aplicación extrema. Entonces, por favor, es bueno tener bastante claro los límites del derecho penal. Y el límite del derecho penal, como una boca de embudo, vuelve al principio de legalidad. Lo que no se encuentre previsto en la norma sustantiva penal no lo podemos catalogar como un hecho punible, lo estaríamos violando
y en consecuencia violaríamos la Constitución de igual modo. Entonces, habiendo plasmado el límite del derecho penal, es importantísimo que entremos a conocer uno de los puntos más importantes de este módulo. ¿Cuál es? Las fuentes del derecho penal. Yo sé que ustedes han observado en otras materias y siempre que toman un curso por primera vez, lo van a escuchar, las fuentes del derecho penal. De inmediato se vienen distintas fuentes a la mente de la persona que lo está leyendo. ¿Qué quiero yo? Quiero dejarles algo claro, muchachos. Como fuente del derecho penal y como fuente propia, única y formal del derecho penal, necesito que comprendan que es la ley penal. La ley penal. Esto no quiere decir que en bibliografías no vayan a encontrar otras denominaciones. Ustedes se van a encontrar con otras fuentes y se los quiero explicar a continuación con mucho detenimiento para que lo tengan claro. Pueden llegar a conseguir, y es necesario que lo vean, los autores prevén como otras fuentes de análisis, y ustedes las conocen, ¿cuáles son? La doctrina, la analogía, la jurisprudencia, ¿sí? Y la costumbre. Siempre la van a escuchar, desde introducción al derecho, van a pasar por todas las materias y van a escuchar eso. En el derecho penal es distinto. Y el derecho penal, cuando prevé el principio de legalidad, como en el caso de nosotros, en el artículo 1 del Código Penal, es completamente limitante y excluyente en cuanto a las fuentes. ¿Qué quiere decir esto? Y se lo voy a explicar de la manera más didáctica posible. Pensemos en una circunstancia o en un acto que se está haciendo reiterado en un momento determinado en una sociedad específica. Entonces, el hecho de que ese acto se cometa de manera reiterada, se lleve a cabo de manera constante y aparentemente, no solo a la vista del Estado, sino a la vista de los ciudadanos, ese actuar aparentemente representa un actuar incorrecto que pareciera constituirse en un delito. El hecho de que ese actuar sea repetitivo, que se haga costumbre, no quiere decir que necesariamente se encuentra previsto o que va a representar un tipo penal por encontrarse de manera reiterada en un momento y en un lugar específico. ¿Qué ocurre? Nosotros tenemos que observar si ese acto reiterativo es de carácter penal y se encuentra tipificado. Y con eso les pongo un ejemplo. Vayan al ejemplo de un rompecabezas de 2 piezas de Lego. Esas 2 piezas tienen que encuadrar de manera precisa, de manera exacta, sin forzarlas. ¿Cuál es una de las piezas? La conducta que está desplegando el aparente sujeto activo. ¿Cuál es la otra de las piezas? El tipo penal que se encuentra en la norma sustantiva. Si esas 2 piezas engranan de manera correcta, estamos en la presencia de una aparente comisión de un hecho punible. Ahora bien, si nosotros queremos hacer encuadrar ese hecho reiterativo que se ha vuelto costumbre en un tipo penal que al parecer no se adecua, pero es que se parece muchísimo y se escucha de manera, pero es que se parece mucho, lo podemos llegar a adaptar. No, en el derecho penal no se puede llegar a adaptar de esa manera. Y ahí es donde entra en discusión tanto la costumbre como la analogía. La analogía, ese término análogo es de similar, que se parezca mucho, que sea idéntico, que es que pareciera idéntico, pero si dista en alguna circunstancia y no se adecua de manera correcta al precepto jurídico, no estamos en presencia de un tipo penal, si no se encuentra tipificado en la norma sustantiva. Nosotros podemos forzarlo muchísimo a que encuadre y puede llegar a encuadrar a la fuerza. Y si encuadra a la fuerza, estaríamos lesionando no solo el debido proceso, sino el principio de legalidad. Entonces, yo necesito que tengan claro, y sé que así va a ser con la revisión de las bibliografías, lo relacionado con las fuentes del derecho. Como fuente única, formal y propia de derecho, la ley penal. De igual modo van a encontrar la doctrina y la jurisprudencia. ¿Qué ocurre con estas 2 fuentes? Y es bueno que lo aclaremos. Esas fuentes nos van a servir a nosotros en un estado determinado, y vámonos directamente al caso de Venezuela. El legislador al momento de proyectar una norma,
lógicamente tiene que ir a la evolución de las conductas de las sociedades y observar qué conductas se hacen de manera reiterativa y si esas conductas se encuentran no tipificadas. Si no se encuentran tipificadas, vamos a incluirlas en una conducta en la cual la sanción sea proporcional. Es así. Entonces, ese tipo de fuentes le sirven al legislador para proyectar normas, mas no representan fuentes propias de derecho penal en Venezuela. Entonces, el hecho de que, y se los pongo como un ejemplo, el hecho de que un doctrinario reconocido en cualquier lugar plasme en una de las mejores ediciones de sus libros una conducta y la describa de manera completa y asuma un precepto y lo presente y sea todo un éxito, no quiere decir que para nosotros va a representar, o para la administración de justicia va a representar un tipo penal por encontrarse en la doctrina. Puede llegar a servir como un camino arado para el futuro, pero proyectar una norma, más no representa un tipo penal para nosotros. Es el mismo caso de la jurisprudencia. Es muy importante la jurisprudencia como método o como mecanismo de interpretación de las normas. Es importantísimo para la administración de justicia, es importantísimo para los jueces nacionales, es importantísimo en cualquiera de sus instancias, importantísimo para el Ministerio Público. Sin embargo, tomarla como fuente de derecho es incorrecto. Lo correcto, repito nuevamente, y perdonen que sea reiterativo, pero es muy importante la ley como fuente propia del derecho penal en Venezuela. Entonces, cuando trato de hacerle este paseo por las distintas generalidades del derecho penal, la única intención es que tengamos como primera base de ese cimiento, bases muy sólidas, que nos llevemos conceptos bastante sencillos, pero que queden claros. Entonces, una vez más les reitero, como hice en la presentación, estoy para aclararles las dudas. No estoy solamente para generarles dudas en la clase, que generarles dudas muy sanas, sino para aclarar cualquier tipo de dudas que puedan tener. Estoy completamente a la disposición de ustedes. Recuerde que soy un facilitador de la materia. No quiero agobiarlos con contenido teórico. Quiero que ustedes comprendan, que entiendan el alcance y cuál es la aplicación del derecho penal en la actualidad y que se enamoren de esta materia que sé que les va a servir muchísimo a lo largo de la carrera y que les va a servir muchísimo en el ejercicio para los que decían inclinarse por esta materia tan bonita y tan sensible como es el derecho penal. Entonces, habiendo agotado esto, vuelvo nuevamente al último elemento de este primer módulo, que tocamos las fuentes, analizamos la ley como fuente propia y esa nos da apertura al próximo módulo, la próxima clase, la vamos a analizar. Vamos a analizar la ley penal, vamos a analizar la norma penal, su alcance, su interpretación. Es un módulo muy bonito, un poco más extenso que este, pero un módulo muy bonito, lo vamos a tener en cuenta para la próxima clase. Por el momento espero haberles sido de mucha ayuda. Estoy a disposición completa por la mensajería de la plataforma, por el correo electrónico, para cualquier duda que se les genere. No lo duden, recuerden que soy un facilitador. Espero que tengan un feliz día y ya saben, a poner en alto el nombre del IESI.